Éxodo capítulo 12, verso 14. Éxodo 12, 14. Vamos a continuar con nuestra serie, La Redención de Dios. Es el tema número 34. Seguimos con nuestro tema de la semana pasada, sin levadura, parte número 2. Sin levadura, parte 2. Dice ahí, Éxodo 12, 14. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que prepararéis lo que cada uno o cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación. Ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones no comeréis panes sin levadura. Bien. La palabra aquí se repite mucho es leudado o levadura. Y la semana pasada explicamos qué es levadura, ¿no? Levadura en la Biblia es lo corrompido, lo corrupto, pecado, cosas que están afectando nuestra vida, ¿ok? Hoy vamos a hablar en otro punto lo que es la levadura. Miren, hermanos, cuando llegamos a la iglesia traemos ideas de lo que Dios es, ¿ok? Si tú le preguntas allá afuera a la gente, tú le preguntas, oye, ¿cómo crees que es Dios? Y él te va a dar lo que él más o menos o tiene la idea de cómo es Dios. ¿Okay? Tus familiares que no conocen a Cristo, o sea, que no son cristianos, tienen una idea de cómo es Dios, ¿no? Y estas se las enseñaron sus papás, la aprendieron en su vida, la aprendieron de la televisión, de la Rosa de Guadalupe, la aprendieron de algún conocido, ¿ok? Pues cuando venimos a la iglesia, venimos con esa levadura, porque esa es una levadura, o sea, es algo que aprendimos en el mundo, y el mundo no puede enseñar a Dios, ¿ok? El único que puede enseñar a Dios es Cristo. Él lo dijo así, ¿no? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿ok? Entonces la única manera de conocer de verdad al Dios verdadero es por Cristo. No vamos a encontrar ninguna religión en el mundo que nos enseñe cómo es Dios, porque todas las religiones es levadura o es un pensamiento del hombre, ¿ok? Por lo tanto debemos desecharla. Pero cuando no se desecha, entonces empezamos a tener problemas. Vamos a ver esta parte, ¿no? Jesús enseñó algo parecido. Marcos 2:18. Vamos a ver un poco sobre este punto. Marcos 2:18. Dice ahí, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos
ha de echarse. El ayuno aquí, hermanos, es un punto que en este pasaje se asocia mucho con el arrepentimiento y la humildad. ¿Ok? El ayuno en esta parte se asocia mucho con el arrepentimiento y la humildad. Es decir, la gente cuando había pecado y venían las consecuencias, ejemplo David, venían las consecuencias, entonces la gente ayunaba y se ponía en cilicio y ceniza. Silicio significa que se quitaban las ropas reales, se quitaban las ropas más espléndidas que tal vez vestían y se ponían ropas de pordiosero. Y esas ropas eran desgarradas y casi desnudo. Y cenizas que se echaban tierra en la cabeza. Eso era un símbolo de luto, símbolo de humildad y símbolo de arrepentimiento. El fariseo, en los tiempos de Jesús, ayunaba 2 veces a la semana. 2 veces a la semana. Y los discípulos de Juan también ayunaban. ¿Qué daban a entender con eso? Bueno, los discípulos de Juan, que eran los que le preguntaron aquí a Jesús, preguntaban que por qué no ayunaban, porque ellos sí ayunaban por cuanto creían en la doctrina de Juan. Recordemos que Juan predicó el bautismo de arrepentimiento. Entonces ellos al ayunar era que se sometían a ese tipo de doctrina. Y fíjate, algunos de los discípulos de Jesús, por decir, el apóstol Juan era primeramente discípulo de Juan el Bautista. Eso lo puedes leer en Juan 1, donde se ve que cuando Juan dice, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan, el evangelista, se levantó y empezó a seguir a Jesús. Dejó a Juan el Bautista y empezó a seguir a Jesús. Y este Juan no ayunaba. Es interesante, porque Jesús solamente ayunó una vez en su vida. Tú lo lees, ¿no? Mateo 4. Pero bueno, Jesús responde a la pregunta, ¿por qué no ayunan tus discípulos? Bueno, Jesús les responde, ¿acaso pueden los que están de bodas, versículo 19, ayunar mientras está con ellos el esposo? Jesús toma la imagen de una boda, donde todo es regocijo, ¿no? ¿Cómo es una boda? ¿Cómo es un festejo de esta magnitud? Pues hay mucha alegría, hay mucha comida, hay mucho regocijo, hay mucho gozo. Entonces sería ilógico y sería irónico ver en una boda a alguien llorando porque está enfermo. Es irónico, o sea, tú le dirías, tu lugar no es aquí, ¿no? Vete a llorar, no sé, a la villa o a la parroquia, ¿no? Pero aquí no, aquí estamos todos contentos. Bueno, obviamente Jesús está dando una analogía. ¿Qué cosa es, en este caso, el novio? Representa a Cristo. Lo voy a leer en traducción viviente. Jesús les contestó, ¿acaso los invitados de una boda ayunan mientras festejan con el novio? ¿Eso es lo que hacen cuando hay un festejo? Obvio que no. Por supuesto que no, dice. No pueden ayunar mientras el novio está con ellos. ¿Quiénes son los invitados? Los discípulos. Los discípulos, ¿no? Versículo 20 dice, pero vendrán días cuando el esposo se les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. ¿Cuándo les será quitado? Cuando Cristo resucite o muera y resucite y ascienda, ¿no? Hechos 1. Ese tiempo entonces será día de tristeza. ¿Por qué? Porque su maestro será quitado y aquel día, ¿qué? Ayunarán. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Jesucristo está diciendo algo muy claro. El ayuno no es un requisito legal. ¿Ok? El ayuno no es un requisito legal. O sea, no es algo que sí o sí se tiene que hacer como creyente, si no, no eres cristiano. No. Entonces aquí llegamos a los versos que más me interesan. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. ¿Qué cosa representa el vestido viejo aquí? Las viejas costumbres, la vieja levadura. O sea, tú puedes llegar aquí a la iglesia con tus rollos
que aprendiste allá afuera. Pero eso no te sirve aquí. ¿Ok? O sea, tienes que deshacerte de todo tu pensamiento, todo tu rollo que traes, de lo que piensas que es Dios. ¿Y qué? ¿Qué tienes que hacer? Sentarte y aprender. O sea, ¿te imaginas, por decir, te imaginas un sacerdote, un monseñor, un arzobispo de la Iglesia Católica que se convierta a Cristo? ¿Qué debe de hacer? Sentarse y ¿qué? Y aprender. Oye, pero vengo de ese lugar, o sea, yo también ya sé cosas. Sí, o sea, sí sabes cosas en letra, pero en espíritu no sabes. Necesitas aprender. ¿Te das cuenta? O sea, hay mucha gente que puedes haber estudiado muchos libros y gente a lo mejor que no es cristiana, que ha leído la Biblia. Pero cuando llega aquí, cuando nace de nuevo, ¿qué tiene que hacer? Todo eso que tú aprendiste, todo tu vestido viejo, no podemos cimentar sobre él. ¿Por qué? Dice, de otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo. Y se hace, o sea, un paño nuevo, al momento de lavarlo, se va encogiendo. Y eso va a hacer que tire del vestido. ¿Y cómo se va a hacer el vestido? Feo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. Cuando tú, no sé si tú has visitado, pero cuando tú visitas una fábrica que se llaman barricas, o sea, son barriles donde se echa el vino se pone en esos lugares un poco oscuros porque cuando el vino está reposando se expande. Entonces imagínate un odre viejo que ya ha sido usado. Tú le echas vino nuevo y se expande, ¿qué va a pasar con el odre? Revienta. Bueno, en el caso de aquí, no eran barricas como ahora lo conocemos. Los odres eran instrumentos de cuero donde se metía el vino. En ese tiempo no existían todavía. Entonces, ¿dónde se debe echar el vino nuevo? En odres nuevos. Entonces, para que tú puedas aprender de Dios y conocer más de Dios, debes deshacerte de todos esos pensamientos o lo que tú crees que es Dios. Yo creo que Dios es amor. O sea, mucha gente así cree, ¿no? Dios es amor. O muchas veces cree que Dios no existe. ¿Por qué? Porque si existiera, ¿por qué hay hambre en el mundo? Ese es su concepto que tienen de Dios. A ver, ¿por qué si existe Dios? ¿Por qué a mi sobrina, no sé, su padrastro abusó de ella? ¿Dónde estaba Dios cuando pasó eso? Fíjate, ya tiene un concepto de Dios. Piensa que Dios no está haciendo nada, que Él no puede, que Él en su pensamiento cree que cuando alguien está siendo asaltado o alguien está siendo, no sé, violándose sus derechos, Dios tiene que intervenir. Esa es la idea que Él tiene. Bueno, debes quitarte esa idea porque así no puedes conocer más a Dios. Porque cuando tú escuches la palabra de Dios y tienes esa vieja levadura, ¿qué va a hacer esa vieja levadura? Leudar el conocimiento nuevo que Dios quiere darte. ¿Por qué crees que hay muchas personas que les cuesta a veces dejar sus viejas costumbres? Entonces, ¿qué está diciendo Jesús con estas dos parábolas? Que Dios no tiene nada que ver con tradiciones y con ritualismos. No tiene nada que ver. Uno de los errores se le llama el sincretismo. ¿Qué cosa es el sincretismo? Que mezclas. A ver, ¿qué es lo que hacías antes con los católicos? Pues yo iba cada domingo. ¿Y cambias al cristianismo y haces lo mismo? O sea, ¿tú piensas que Dios se agrada con eso? O sea, deja de pensar como el mundo. O sea, ¿cuándo los hombres así muy importantes van a la iglesia o van a la misa? ¿Sabes cuándo? El 12 de diciembre, que es la misa a la madrecita de ellos, su abuelita, no sé qué sea. Y en Año Nuevo, a la misa de gallo, es cuando van. De ahí en fuera nunca se aparecen. Y hay cristianos que piensan que así es.
O sea, fíjate, nada más ese sincretismo, o sea, trajeron su levadura y la combinaron con el cristianismo. Y ahí está, eso es mi cristianismo, eso no sirve. Pero te das cuenta, o sea, traemos un pensamiento de cómo pienso, cómo lo hacía yo antes. Ah, pues antes nada más iba por la hostia. Y hay gente que nada más viene cuando es cena del Señor. Así es, porque, o sea, ¿de dónde sacaron eso, ese pensamiento? O sea, ya lo traían, nada más que no se lo quitaron, sino que ¿qué? Lo trajeron, lo mezclaron, y aquí ahora yo soy cristiano. O sea, sigo haciendo lo mismo, pero cristiano. No, eso no funciona. Eso fue lo que hicieron los españoles, con lo que ahora, con las culturas anteriores que poblaban este país, que nada más les añadieron la cruz y de Cristo. Ellos, los anteriores, los mexicas, ellos tenían una diosa que era mitad serpiente y mitad mujer. ¿Y por qué crees que se la cambiaron? O sea, ellos eran bien devotos, los mexicas eran bien devotos. Ellos no se dejaban que evangelizar. Entonces dijeron, ¿cómo le hacemos? Ah, les gusta esa mujer, tienen ese ídolo. Entonces los cambiamos. ¿Por quién? Por lo que ahora conoces, por tu suegra. Esa, se la cambiaron. Entonces, ¿qué? La aceptaron. ¿Por qué crees que cuando tú ves esa imagen, abajo parece como que tiene una serpiente? Por eso se las intercambiaron. Sincretismo. Entonces ya los volvimos cristianos. ¿Será? Ese es el problema cuando no dejamos la vieja levadura. Entonces, ¿qué empieza a pasar cuando no dejamos el viejo régimen de la letra? Lo que va a pasar es que te vas a hartar. Porque la religión harta. La religión harta. O sea, la religión un día va a llegar al punto donde ya no me importa. Ya estoy cansado, ya estoy harto de estar yendo a la iglesia. Ya. ¿No así hay muchos en el mundo? Oye, ¿tú vas a misa? No, desde un momento yo ya no soy creyente. ¿Por qué? Es que, pues veo como, no sé, lo que llega de dinero y yo no estoy de acuerdo. Tienen su idea, sus rollos, de cómo es Dios para ellos. Eso no funciona. Por eso muchos se frustran. Por eso cuando tú llegas a Cristo, esa levadura debe ser quitada. Debes sentarte y aprender. Porque si seguimos con lo anterior, no queriendo la frescura de Cristo, es lo que va a pasar. Te vas a fastidiar, te vas a llenar de culpa, vas a tener un peso que te hará que tu odre, es decir, tu vida, se pierda. Entonces, fíjate, recapitulando del pasaje. La pregunta sobre el ayuno que le hicieron a Cristo daba a entender que tanto tenían ese ritualismo que no se daban cuenta de que Jesús estaba ahí. O sea, le daban tanta importancia a su tradición del ayuno que no se daban cuenta de lo más importante. ¿Cuál era? Cristo. Eso es lo que va a pasar cuando tú te vuelves un religioso. ¿Qué pasa? Le das más importancia a tus pensamientos que traes torcidos que a lo que de verdad importa. ¿Qué es lo que de verdad importa? La obediencia a Dios. Entonces continúo, vamos a retomar Éxodo 12:14. Y este día os será de memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura. Así el primer día haréis, no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Aquí vemos una palabra interesante, es el número 7.
También los números en la Biblia tienen un significado. En el caso del 7, el número 7 habla de la perfección. Por si tenemos 7 días de la semana, tenemos 7 iglesias, 7 candeleros. El número 7 en la Biblia habla de la perfección. Entonces, ¿qué significa que 7 días comerían panes sin levadura? Nos habla de la perfecta obra de Cristo. ¿Perfecta obra de Cristo en qué? En la justificación. Cuando Cristo llegó a tu vida y naciste de nuevo, todo pecado ha sido borrado. O sea, el sacrificio de Cristo y la obra de Cristo en la cruz es totalmente perfecta. Eso significa. Entonces, lo importante de aquí, hermanos, no es la fiesta en sí. Es obvio que duraría una semana y que había ciertas cosas que cumplir. Lo importante es cuánto costó. O sea, cuando Israel celebraba esta fiesta, lo importante no era el pan. ¿Qué era lo importante? Que recordaran cuánto costó que salieran de Egipto. Entonces, cuando tú vienes un domingo, ¿por qué nos reunimos los domingos? Bueno, porque ese día fue el día que resucitó Cristo. Y la resurrección habla de la victoria que Cristo tuvo sobre la muerte. Y que ahora nosotros por esa victoria tenemos salvación, ¿ok? Por eso nos reunimos los domingos. ¿Pero lo importante es el domingo? No. ¿Qué es lo importante? Que recordemos cuánto costó nuestra salvación. ¿Cuánto costó? La sangre de Cristo. Y a muchos se nos ha olvidado eso. O sea, pensamos que lo importante es venir a la iglesia. O sea, sí es importante, pero no es lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Recordar cuánto costó nuestra salvación. Eso es lo más importante. Es por ello que Dios pidió que no hubiera levadura. ¿Para qué? Para que entendiesen que ahora habían sido comprados para no vivir como Egipto, sino para ser un pueblo diferente. Y veamos la sentencia del último verso, dice ahí, pero que cualquiera que comiere leudado, será que cortado. Esa palabra cortado en el hebreo significa consumido. Consumido. Significa borrado. Borrado. Significa hacer pedazos. Entonces, ¿qué nos da a entender esto, hermanos? Que alguien que salió de Egipto, pero en el Egipto, al final no va a llegar a la tierra prometida. No va a llegar. Alguien que dice que salió de Egipto, que ya creyó en Cristo, que sigue a Cristo, pero anhela en su corazón el mundo, no va a heredar Canaán. Números 14:11. Vamos a ver esto. Voy a decirte un poco del contexto mientras lo buscas. Números 14:11. El contexto aquí es que están a las riberas del río Jordán. Del otro lado está Canaán. Y Moisés manda espías que vean la tierra, los moradores y cómo era la tierra en su fruto. Van los espías, tardan 40 días y regresan con un informe. Y dijeron, es verdad, la tierra es buena, pero ahí hay gigantes y somos como langostas
y no podremos conquistar la ciudad. Yo opino, dijeron 10 de los 12, opinamos que nos regresemos a Egipto, porque no vamos a poder. ¿Cómo ves? Entonces dice que el pueblo lloró toda aquella noche y dijeron, ¿por qué, Señor? ¿Por qué nos trajiste aquí para morir? Y se rebelaron. Se rebelaron contra Dios y decidieron regresarse a Egipto. ¿Cómo ves? Es el típico cristiano que cuando viene una prueba a su vida decide mejor irse. Porque, ¿por qué, Señor? ¿Para eso soy cristiano? A mí no me gusta cómo está llevándose mi vida. No, eres injusto, a este sí le das y a mí no. Jehová, el versículo 11, entonces dice, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerá? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos. Dice, yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová, lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído de que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego. Y has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo Jehová meter a este pueblo en la tierra de las cuales había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder de Jehová, como lo hablaste diciendo, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado, conforme a tu dicho. Mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra, de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Eso es ser cortado. Cortado no solamente significa ser muerto, hermanos, sino no alcanzar la bendición. Eso es ser cortado. O sea, fíjate la levadura lo que puede hacer, Israel había salido de Egipto, pero Egipto no había salido del corazón de Israel. Y cuando estaban a punto de conquistar la bendición, cuando estaban a punto de ser bendecidos por Dios, ¿qué? Retrocedieron y se volvieron a Egipto. Y alguien puede iniciar bien, hermanos. Y te voy a decir algo, aquí no importa cómo inicias, importa cómo terminas. Eso es lo que importa. Tú puedes haber iniciado bien, amando a Dios, queriendo aprender de Dios, buscando de Dios, orando, sirviéndole a Dios. Pero aquí no importa cómo empezaste, aquí importa cómo terminas. ¿Cómo terminó este pueblo? Muerto en el desierto. ¿Por qué? Por la levadura de Egipto. Eso es ser cortado. Entonces, este es el vivo ejemplo de alguien que salió físicamente, pero no ha entendido el por qué, no ha entendido el para qué. Entonces se regresa a Egipto y no alcanza la bendición. Hebreos 6:3. Entonces, si no nos quitamos, hermanos, todos esos pensamientos y todos esos rollos del mundo, que aún todavía a lo mejor lidiamos con ellos en nuestra mente, si no los quitamos, nos van a hacer perder muchas bendiciones. No vamos a heredar la promesa por cuanto no creemos. Por cuanto no creemos, y no creer a Dios va a hacer que retrocedamos. Y esto haremos, versículo 3, Hebreos 6:3, si Dios en verdad lo permite.
Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron. ¿Qué cosa es recaer? Cuando se dice es que tuvo una recaída. Cuando tú estás saliendo de una enfermedad y por tu descuido, y cuando te está diciendo tu mamá, no te salgas todavía porque... Y tú, no, yo ya me siento bien. No, ya me siento bien fuerte, mamá. No, ya no me sale el moco ni nada. Y te sales así nada más en pura playera, ¿no? Y está haciendo mucho frío. ¿Y qué pasa? Al ratito, otra vez temperatura. Al ratito otra vez te duelen los pies. Te duele la garganta. Y te da más fuerte. ¿Por qué? Esa es una recaída. ¿Pero por qué da la recaída? Por descuido. Entonces aquí aprendemos algo. Si tú no te cuidas, no importa cómo hayas iniciado, si tú no cuidas tu vida espiritual, recaes. ¿En dónde? En la incredulidad, en tu vida pasada, en cómo vivías. Dice ahí versículo 6, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, le está hablando a cristianos, estamos persuadidos de cosas mejores. ¿Qué son las cosas mejores en este caso? Canaán. ¿Quién es la que produjo hierba provechosa y recibió la bendición? 2 espías, Josué y Caleb. Ellos dijeron, no, vamos, subamos, si Jehová se agradare, los comeremos como pan. Y si toda la congregación habló de apedrearlos. ¿Quién produjo espinos y abrojos? Israel. Los otros 10 y todo el pueblo produjeron espinos y abrojos. Entonces, por lo cual fue maldecida, reprobada y ¿qué? Y quemada. O sea, fíjate bien, lo que está diciendo aquí es que si tú recaes y si tú te vuelves al mundo y si tú dices, no me importa nada de eso, no importa que hayas un día servido en la iglesia, te vas al infierno. Porque digo, no importa cómo iniciaste, es cómo terminas. Eso se le llama perseverar. Por eso dice, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Cuánto tuvieron que esperar Josué y Caleb para heredar la promesa? 40 años, hasta que se murieran todos esa hierba reprobada, maldecida y quemada, pero heredaron Canaán. Fíjate lo que puede hacer la levadura del mundo, Fíjate lo que puede hacer. O sea, puede hacer que recaigas. ¿Y qué? Pierdes la bendición. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Seguimos adelante, Éxodo 12:16. Dice ahí, el primer día habrá santa convocación y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Aquí santa convocación habla de una reunión. Los días de santa convocación eran parecidos a los días sábados.
Sin embargo, no eran como los sábados. Los días sábados eran muy estrictos. Los días sábados eran casi que ni te levantaras de la cama. Casi era así. Si te ibas a levantar era para lo más necesario. Pero no podías cocinar, podías viajar cierto número de kilómetros, no podías trabajar, obviamente que no, ese día no podías trabajar. Pero estos días de Santa Convocación sí se podía hacer eso. Sin embargo, hermanos, aquí podemos ver algo importante en este verso, y es que nos da la base de la adoración. Y que la adoración no puede estar mezclada, hermanos. La adoración no puede estar mezclada. Hoy muchos dicen que adoran a Dios, pero tienen tanta levadura del mundo que no se distingue si adoran a Dios, a su esposa, a su pareja, a su trabajo o a su talento. No se sabe. Tienen tanta levadura del mundo que no se puede distinguir entre si es de Dios o es del mundo. No se puede distinguir. Por eso dice, es santa convocación. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué dice santa? Porque es para Dios. O sea, Dios quiere que entiendan que no es ese día para echarse un dominó o echarse unas cartitas. Y este día nos reunimos. No. La santa convocación es otra cosa. Es algo totalmente apartado y se aparta para adorar a Dios. Entonces, versículo 17. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Aquí la palabra que se repite es guardar. Esa palabra guardar significa proteger. Pregunta, ¿cómo protegemos una fiesta? Dice ahí, guardaréis la fiesta de los panes sin levadura. Guardaréis este mandamiento. ¿Cómo protegemos el mandamiento? ¿Sabes cómo se protege? Enseñándole a tus hijos. Así se protege el mandamiento. O sea, tú crees en ese mandamiento, en la palabra de Dios. ¿Cómo proteges que tu familia siga a Dios? ¿Cómo? Enseñándoles. Entonces aquí vamos a ver otro punto. Y es que el mandamiento de Dios preserva nuestras generaciones. La levadura del mundo no solamente tiene impacto en tu persona, también tiene impacto en tu vida familiar. Entonces, ¿cómo protegemos esa parte? Enseñándoles. O sea, cuando Dios habla de guardar la fiesta de los panes sin levadura, es que pues, obviamente iban a llevar a sus hijos, ¿o no? A la fiesta. ¿Qué tenían que decirle a sus hijos? ¿Cuál era el motivo por el cual iban a celebrar esta fiesta? ¿Cuál era el motivo por el cual sacaban la levadura de sus casas? ¿Cuál era el motivo por el cual toda esa semana comían de esa manera? Tenían que enseñarles. ¿Para qué? Para que cuando sus hijos crecieran, ellos también lo celebraran. Pero si tú lees el libro de Jueces, así inicia. ¿Cómo? Y se levantó una generación que no conocía a Jehová. Y en aquel tiempo cada uno hacía lo que bien le parecía. El libro de Jueces es el libro que ejemplifica, hermano, cómo es la vida de aquel que lleva su vida como bien le parece. ¿Sabes cómo es su vida? Cae, viene a la iglesia, dice que ahora sí, Dios sálvame, lo salva Dios, se regresa al mundo. Otra vez regresa, ahora sí Señor, ahora sí, ya entendí. Se arrepiente, Dios más o menos lo levanta, se regresa al mundo. Así era Jueces. Porque Jueces es el vivo ejemplo de una persona que vive como bien le parece. El libro de Jueces es el libro con más oscuridad que tiene Israel. Es el libro con más apostasía.
¿Por qué sucedió todo eso? Porque se levantó una generación que no conocía a Jehová. O sea, no guardaron el mandamiento. No lo enseñaron. No lo pasaron a sus hijos. Y sus hijos se los olvidó. Y siguieron con la levadura de Egipto. Terminamos. 12, 18 al 20. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Estos 3 versos. Que Israel había sido o había entrado, que Israel había entrado a una nueva vida con Dios. Es lo que decíamos al principio. Si tú llegas a Cristo, obviamente traes tu levadura, traes tus pensamientos, el cómo tú antes te conducías con Dios, te ibas a confesar, ibas a ¿cómo se llama? El catecismo, hiciste tu primera comunión, la confirmación, te bautizaste y no sé qué tanto rollo. Bueno, traes esas cosas. Y llegas aquí y obviamente me topo con preguntas así como que, ¿y me debo de volver a bautizar? Y yo, ¿por qué? Es que de niño me bautizaron. ¿Ese no cuenta? ¿Te das cuenta cómo traes tu levadura del mundo? Tienes que quitártela para que puedas aprender lo que es el bautismo. Si no te lo quitas, sigues con tu rollo de que, no, pues al niño que no lo bautiza va al limbo. Esa es la levadura del mundo, ¿no? Que el niño que no lo bautizan, pues no está consagrado, se lo chupa la bruja y no sé qué tanta cosa. Bueno, pues traen esa levadura. ¿Qué deben hacer para aprender lo que es la verdad? Quitarla. O sea, tienes que sentarte y aprender. Hay muchos que esa levadura se les ha quitado, pero hay todavía levadura que todavía tenemos aquí en la mente, que creemos de lo que allá nos enseñaron, o de lo que afuera aprendimos, o de lo que en un libro leímos. Por decir, hay un libro que circula en las librerías cristianas que habla sobre que hay demonios generacionales y que las brujas hacen esto y te puede llegar. Es otra levadura del mundo, porque en el mundo sí se ve que no, pues la abuelita fue bruja y la hija también, y pues es lógico que la nieta también. Entonces ahí ves a los pastores que rompiendo maldiciones generacionales, o sea, pura levadura del mundo, con rollos que se levantaron ahí, fábulas, como dice Pablo, ¿no? O sea, ¿por qué crees que pasó esa enseñanza de que la abuelita era bruja y la hija también? Porque se lo enseñó. O sea, la hija, pues, su mamá se desaparecía. Y de pronto un día la hija que la cachó que estaba haciendo sus menjurjes y invocando al demonio. Y de pronto, ¿sabes qué es lo que tienen las personas? Como lo dijimos el día domingo, ¿qué tienen las ovejitas? Son muy curiosas. Y ahí ves a la hija ¿qué estaba haciendo mi mamá? Y se empieza a inmiscuir en esas cosas. Y le gusta. ¿Por qué? Porque algo que tiene Satanás es que te da lo que terrenalmente quieres. Te lo da. ¿Quieres dinero? Te lo da. ¿Fama? Te lo da. ¿Poder? Te lo da. Entonces, ¿qué dices? Pues de aquí soy. Entonces ella toma ese punto. Pero ella de pronto tiene una hija también. Y así se va haciendo las cosas. Entonces, ¿cómo romper con esa escuela satánica? ¿Cómo romper? O sea, hay que desechar esa levadura.
Gente que viene así de que no, yo antes adoraba al demonio y yo sé lo que has hecho. Pues yo le diría, mira, ya deja eso. Olvídate de eso y aprende la palabra. Quita tus odres viejos. Tu vestido, allá déjalo, ya tíralo a la basura. Ponte el vestido nuevo que está hecho conforme a la imagen de Cristo. Entonces, cuando ya Dios nos dice, quítate la levadura, es que vamos a entrar en una nueva vida con Dios, libre de la contaminación de Egipto. Hacer pan con levadura, hermanos, habla de una dependencia del mundo. Hacer pan con levadura habla de tener una dependencia aún del mundo. Porque la levadura nos habla del orgullo. Y el orgullo es que yo dependo de mí mismo. Esto es el mundo. Por eso Dios dice 7 días. ¿Por qué? Porque al séptimo día, ¿qué? Dios reposó, ¿no? Al séptimo día. ¿Y qué dice Hebreos 3? Que los israelitas no entraron al reposo de Dios. El reposo de Dios habla de la dependencia de Dios. Tú debes depender de Dios, porque cuando no dependas de Dios no alcanzarás el reposo. ¿Sabes lo que hoy está abundando? Y con esto voy terminando. Hoy en día, yo leyendo un estudio ahí de una iglesia allá en Estados Unidos, dicen que una de las cosas que se han dado cuenta los pastores allá en Estados Unidos es que la gente tiene mucha depresión. ¿Sabes qué es la depresión? La falta de paz. Entonces dicen, ellos dicen, nos preguntamos, ¿será verdad lo que dijo Cristo? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. Entonces, ¿por qué hay cristianos que viven en depresión? ¿Por qué? Porque dependen de ellos mismos. Y algo que tiene Estados Unidos, hermanos, y está confirmadísimo, en Estados Unidos ganas bien de dinero. Pero eso lo que tiende a hacer es que solamente te dediques a eso. Entonces, Estados Unidos es un país rico, pero es un país que ha olvidado a Dios. Ese es Egipto, hermanos. Es increíble, ¿no? Y Estados Unidos empezó bien. Cimentó sus bases en la palabra. Harvard, Yale, Stanford, todas esas escuelas tenían una hora dedicada a la Biblia. Hoy está penado hablar de la Biblia en la escuela. Te pueden demandar por hablar de la Biblia en la escuela. Entonces no es como empezaste. Estados Unidos empezó bien, pero ahora Harvard y Yale y Stanford son los mayores creadores de ateos. Entonces, hermanos, así como los israelitas se deshicieron de la vieja levadura en el tiempo de la Pascua, los cristianos debemos deshacernos de nuestras viejas costumbres pecaminosas. Y debemos luchar para vivir en las nuevas costumbres que Dios nos ha puesto. ¿Por qué? Porque alguien que vive con la vieja levadura no heredará la promesa. Eso es lo más grave, hermanos. Alguien que vive en la vieja levadura no heredará la promesa, no va a alcanzar Canaán, se va a morir. Se va a morir en el desierto. Que Dios bendiga su palabra, hermanos.